Saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Galaxia Sonora. Hoy, nos sumergimos en las páginas vibrantes de La Luz de los Jedi. Prepárense para una odisea épica en una era de héroes y desafíos cósmicos. Soy su narrador galáctico y estoy emocionado de llevarlos a través de esta emocionante narrativa de Star Wars. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia la luz de los Jedi. Capítulo 30. El Prona. Porter Rango se inclinó sobre el cuello de su acerero, susurrándole, calmando sus temblorosos músculos con la fuerza. Eres un ser luminoso, le dijo. No hay dolor, no hay fatiga, no hay miedo. Eres luz y velocidad y no hay nada más hermoso en este mundo. Estoy aquí contigo. Estamos juntos. Haremos grandes cosas. Salvaremos a esta familia. El filo de su espada láser zumbaba mientras cabalgaba, persiguiendo a los bastardos que habían secuestrado a 4 inocentes en su propia casa. ¿Cómo los había llamado Loden? Los Nihil. Porter Engel no estaba enfadado. Era un Jedi desde hacía casi 3 siglos. Sabía muy bien dónde podía llevarte la ira. Había encontrado una manera mejor de expresar sus emociones en aquel tipo de situaciones. No estaba enfadado. Estaba convencido. Convencido de que se había cometido una gran injusticia. Convencido de que podía repararla. Y, lo más importante, estaba totalmente convencido de que aquellos Nihil no volverían a hacer nada parecido. De una forma u otra, ellos se lo impedirían. Había tomado la cabeza, cabalgando un poco por delante de Loden Greatstorm y Bell Zarafar. Los dos le caían bien. Loden tenía un sentido del humor muy bienvenido entre los Jedi. Porter había conocido a muchos en la orden que se lo tomaban todo demasiado en serio. La vida era larga y tenían el don de la fuerza. ¿Por qué ser estoico? Sus votos no significaban que hubieran muerto. Y Bell era un joven maravilloso. Buscándose aún, pero solo tenía 18 años. Él tampoco se conocía mucho a su edad. Pero, algún día, Bao sería el tipo de Jedi que serviría como ejemplo para las generaciones futuras. Siempre que Loden no lo matase antes con su entrenamiento. Porter volvió a concentrarse en la tarea que tenían entre manos. Escarpadas pendientes de hierropiedra se alzaban a los lados y el camino se estrechaba. Los Jedi no redujeron la velocidad, solo colocaron a los acereros en fila india para cruzar el desfiladero. Los Nihil y sus cautivos aún estaban a cierta distancia, pero estaban recuperando terreno. No les faltaba mucho. Recordó batallas de un pasado remoto, revisando estrategias en situaciones con rehenes. Era evidente que los Nihil creían que la familia era valiosa y no querrían hacerles daño innecesariamente. Eso les daba una ventaja a Porter y su equipo. Pero debían actuar deprisa. Lo mejor sería que uno de ellos, probablemente Loden, usase la fuerza para liberar a la familia de las garras de los Nihil, mientras Val y él se concentraban en los secuestradores. Era muy probable que los Nihil nunca hubieran combatido con Jedi, como la mayoría, y aunque hubieran oído historias sobre ellos, las palabras no hacían justicia a la experiencia. Así que quizá no supieran lo estúpido que era emplear fuego blaster. Una descarga blaster disparada contra un Jedi era, en esencia, lo mismo que pegarte un levísimo destello de peligro, una pequeña señal en la fuerza o solo sus instintos aguzados tras muchas otras persecuciones por muchos otros desfiladeros estrechos con enemigos en el horizonte. El ruido de un rifle blaster abriendo fuego. Porter Rango levantó bruscamente su espada láser, agitándola para repeler el ataque, pero no iba dirigido a él. Su acerero se encabritó, con el dolor de su mente y su corazón resonando en el interior de Porter. Cortó su vínculo con el animal y saltó cuando se desmoronó al suelo, escarbando el suelo duro con sus cascos metálicos. Dio una voltereta en el aire, usando su espada láser para repeler unos cuantos disparos más. Los Nihil se habían escondido en las colinas, esperando para tenderles una emboscada. Porter aterrizó. Cobardes, gruñó.
Volaron más descargas desde ambos lados, pero ya tenía los ángulos controlados y estos más la cadencia del fuego blaster le explicaban una historia. Solo 2 tiradores. Seguid. Le gritó a Loden, que había frenado un poco a su montura. No permitáis que los otros Nihil lleven a la familia hasta la nave. Yo me ocupo de estos monstruos. Me reuniré con vosotros en cuanto pueda. Loden asintió y siguió adelante con Bao, desviando algunos disparos perdidos al galope. Rango se quedó solo en el desfiladero, con el cadáver de su montura cerca, un animal noble que había hecho todo lo que había podido. «Os creéis muy listos, ¿verdad?», gritó, disparando a mi acerero. Silencio desde las colinas. Sin disparos, sin ningún movimiento. Quizá eran más listos de lo que pensaba. No había duda de que lo estaban rodeando, intentando apuntarle desde otro sitio. Los dejaría hacer. Gritó hacia las rocas de las alturas. Os confesaré que, hasta que habéis matado a mi acerero, no tenía claro qué iba a hacer con vosotros. Tenía todas las opciones sobre la mesa. Pero esa criatura vivía en la luz y vosotros se la habéis robado. No reñíais ningún derecho. Gracias por demostrarme lo que sois en realidad. Me facilita mucho las cosas. Rotó lentamente, con su espada láser levantada, examinando las colinas. Sabía lo que iba a pasar. Cualquiera que disparase a la montura de un hombre, en vez de a él, cualquiera que atacase en emboscada, era el tipo de gente que... Fuego blaster, 3 disparos, justo a su espalda. Por supuesto. Porter dio media vuelta, bloqueando el primero y el segundo, y mandando el tercero justo a su punto de procedencia. Movimientos en las rocas de las alturas y saltó más alto de lo que aquellos cobardes Nihil habrían creído posible. Un salto en vertical, hasta que vio al hombre que le había disparado. Porter lanzó su espada láser, que empezó a girar como un disco volante, ineludible. El francotirador Nihil se agachó tras un risco de hierro-piedra, creyendo que lo protegería. No le sirvió de nada. La espada cortó la roca y después al hombre. Porter lamentó que un ser vivo e inteligente, un hijo de la fuerza, hubiera tomado decisiones que habían desembocado en aquel final. El segundo atacante disparó a Porter antes de que aterrizase de su gran salto y recuperase su espada láser. Estaba en el aire, sin su principal medio de protección, complicando un poco más la situación. Pero los Jedi a veces perdían sus armas y cualquier caballero Jedi que se preciase dedicaba muchas horas a desarrollar estrategias para defenderse sin armas. Rango se proyectó con la fuerza, estiró la mano con la palma hacia afuera y desvió la descarga, devolviéndola hacia las colinas. No era estrictamente necesario. La podría haber desviado con la mente. O haberla frenado en seco. Pero apartarse una descarga láser como si fuera un insecto, era toda una declaración. «Te he visto, amigo», gritó, llamando su espada láser a su mano. «He visto dónde te escondes». La empuñadura aterrizó en su mano con ese chasquido que siempre le resultaba enormemente satisfactorio, encajando sus gruesos dedos en los surcos moldeados en el cilindro tras millares de horas de entrenamiento y combate. «Y pronto volveré a verte», gritó. Rango corrió hacia la colina, más rápido de lo que el Nihil podía ver, saltando de un lado a otro. Ninguna descarga blaster más. Tuvo la impresión de que el último Nihil se lo había pensado mejor y ya corría por su vida. Cuando llegó a la cima, supo que había acertado. El Nihil estaba montado en otro acerero, intentando que la bestia se moviera, clavándole los talones en los costados. No gritaba al pobre animal, que tenía la cabeza gacha y pateaba fuerte el suelo, porque sabía que no le convenía, pero Porro no dudaba de que en circunstancias normales lo estaría maldiciendo, vociferando las peores groserías que le vinieran a la mente. «Apuesto que eres el que ha disparado a mi animal», dijo Porro. El Nihil se volvió rápidamente, disparó su blaster y el encuentro terminó de la única manera posible. Porter estaba convencido. El Nihil cayó de su acerero, con un agujero humeante en la máscara. Porter Engel no perdió ni un instante con él. Desactivó su espada láser y la enfundó. Después se acercó al acerero traumatizado, tendiendo una mano.
amigo. Eres un ser luminoso. ¿Qué te parece si hacemos algo bueno? El acerero lo miró con los ojos muy abiertos. Él le acarició un costado y el animal se calmó. Sujetó el estribo, preparándose para montar en la silla. Y entonces el Nihil con un agujero en la máscara se incorporó. Levantó su blaster para disparar y Porter Angle entendió que debía ser de una de esas especies que tenían el cerebro en otra parte del cuerpo y podían sobrevivir a los disparos en la cabeza. Así que Porter, que tenía las manos ocupadas con el acerero, estaba a punto de morir. Esos pensamientos pasaron por su cabeza, además de un raro instante de pena por un retoque que quería hacerle a una de sus recetas de pasteles y que ya no podría probar, y preparó su espíritu para unirse a la fuerza. Un borrón negro, gris y rojo anaranjado saltó de las rocas, directamente hacia el Nihil herido. Asqua, pensó Porter Angle, estupefacto. La había olvidado por completo. La perra Char abrió sus fauces y escupió una enorme llamarada amarilla, envolviendo al Nihil antes de que pudiera apuntar su blaster. Un grito extraño y hueco emanó de la máscara y el Nihil rodó por el suelo, intentando apagar el fuego que devoraba su cuerpo. Asqua no se detuvo, siguió quemándolo hasta que dejó primero de gritar y después de moverse. Entonces la perra cerró la boca y fue hasta Porter, que se agachó con cautela y la rascó detrás de una oreja. Estaba tan caliente como su horno del puesto avanzado. Supuso que era lógico. Debía de haberlo seguido desde la casa en ruinas, con los Jedi tan concentrados en perseguir a los Nihil que ni siquiera se les había ocurrido que nadie pudiera estar siguiéndolos a ellos. Buena chica, le dijo. Muy buena chica. Porter montó en el acerero y se marchó, bajando la colina con Asqua al lado, corriendo tras Val y Loden y la familia que intentaban salvar. Loden Greatstorm y Val Zarethar no habían dejado de recuperarles terreno a los Nihil que perseguían, pero aún no los habían alcanzado. Ahora ya veían las naves de los secuestradores, aparcadas en la arena color óxido que había justo en el límite de la zona de exclusión aérea. Dos, parecidas a dos pilas de cubos y púas soldadas, ambas marcadas con las 3 líneas que habían visto en la puerta de la granja de los Blit. Los Nihil casi habían llegado a sus naves, con sus prisioneros aún dentro de la carreta. No los alcanzaremos, dijo Bao. Ya lo sé, dijo Loden. Soltó las riendas de su acerero, pero la criatura no frenó su galope, lanzando chispas a cada paso. Bao supuso que su maestro estaba guiando a su montura con las rodillas y una sensata aplicación de la fuerza. En un solo movimiento suave, Loden hizo girar el tubo que había rescatado del vanguardia alrededor de su cuerpo, colocándoselo sobre un hombro. Desenfundó su espada láser, tocó la placa plana conectada a los componentes electrónicos del tubo y la unidad de energía del extremo de esta brilló en dorado, el mismo color que el filo de Loden. Bell entendió que era eso que Loden había sacado de su vehículo, el cañón láser, su arma antinaves con llave de Kyber. Contuvo la respiración. No podía creer lo que estaba a punto de suceder. Loden disparó y una descarga de luz dorada salió por un extremo del tubo, como un filo de espada láser pero más denso, más tangible. Los bordes de las espadas se disipaban en una blancura intensa, pero esta descarga espesa y oscura tendía al ámbar de los primeros rayos de un amanecer de otoño. ¿Y aquel sonido? Bell lo oyó con los huesos, no los oídos. Cuando el arma disparaba, todos los demás ruidos cesaban. El acerero de Bao se encabritó y tuvo que forcejear para no perder el control, por lo que no vio el impacto del disparo. Aunque lo oyó, un sonido inconfundible de metal sobrecalentándose al instante y vaporizándose, seguido de 2 sonoros golpes secos. Cuando su montura se calmó, avanzó para alcanzar a Loden, cuyo acerero no había reducido su paso ni un ápice, por supuesto. Bell vio lo que el arma había causado, una de las 2 naves de los Nihil estaba partida por la mitad, con la parte del centro sencillamente desintegrada. Los 2 lados que quedaban habían caído al suelo y de sus bordes sobrecalentados brotaban chispas y llamas. «¡Wow!», dijo Bao. Espoleó a su acerero para que acelerase y gritó a Loden. «Dispare a la otra nave». «No puedo»,
respondió su maestro, señalando adelante con el arma humeante, antes de tirarla al suelo, donde rebotó contra el duro suelo metálico y quedó abandonada. Bell miró donde Loden le había señalado y lo entendió de inmediato. Los Nihil habían detectado el peligro que corría su última nave, su única escapatoria, y se habían reposicionado, colocando la carreta en la que iba la familia secuestrada directamente en su línea de tiro. El cañón del vanguardia no era una arma de precisión, como mínimo fuera de los puntales en el vehículo. No podía arriesgarse a disparar, había muchas probabilidades de que le diera a la familia. Quizá es mejor así, dijo Loden. Si llego a disparar otra vez podría haberme estallado en las manos. Tuve que dejar el módulo refrigerante en el rueda V. ¿Qué vamos a hacer ahora, maestro? Preguntó Bao. Lo que podamos, contestó Loden. No era muy tranquilizador. Si a Loden Greatstorm se le habían terminado las ideas, las cosas estaban muy feas. Se acercaban a los Nihil y las complicaciones de la situación empezaban a abrumar la capacidad de planificar de Bao. Tendría que confiar en la fuerza, dejarla guiar sus decisiones. Algo pasó al frente. Bell y Loden oyeron un disparo de blaster y una persona salió volando de la carreta. Los Nihil aceleraron, abandonando el cuerpo inmóvil. No es un Nihil, dijo Bell. No lleva máscara. ¿Han matado a un rehén? Loden se quedó callado. Los Yada seguían avanzando a toda velocidad, viendo los detalles más claros a cada metro que pasaba. Era la madre. Está viva, dijo Bao. Aún puedo sentirla. Como para reforzar las palabras de Bao, la mujer levantó un brazo desde donde estaba, un gesto frágil y lleno de dolor, incluso desde lejos. Tras ella, los Nihil ya casi habían llegado a su nave. Los Yada llegaron hasta la mujer, detuvieron sus acereros y saltaron de las sillas. Ella tenía un agujero humeante en un costado, probablemente no mortal, al menos de inmediato. Por favor, dijo ella, con un hilo de voz, mis hijos, mi marido. Por favor, tienen que, lo haremos, le dijo Loden, con firmeza, aunque Bao no sabía si por convicción o por consolarla. ¿Cómo se llama? Erika. Erika Blit. Loden alargó una mano hacia su herida de blaster. Erika, puedo ayudarla con su herida, con la fuerza. Puedo estabilizarla lo bastante para llevarla de vuelta al puesto avanzado, allí hay equipo médico. Pero, mi familia, dijo ella, recuperando la voz, mientras Loden hacía lo que podía con su herida. Lo salvaremos, le dijo Loden. Los tres oyeron un ruido lejano, los motores de la nave Nihil arrancando. No. Gritó Arrakablath, intentando incorporarse. Bao no sabía qué pensaba hacer, pero la desesperación de su voz era mucho más profunda que cualquier dolor que pudiera padecer. Loden se levantó, desenfundado su espada láser. ¿Qué pasa, maestro? La nave Nihil despegó, ganando altura rápidamente y Loden activó su espada láser. La nave giró en el aire, dio media vuelta y voló directa hacia ellos. ¿Vienen a matarla? No, dijo Loden. Ella era el cebo. Sabían que nos pararíamos a ayudarla. Intentan matarnos a nosotros. La nave estelar Nihil volaba hacia ellos, espantosa y salvaje, con los tres relámpagos pintados en el casco con pintura reflectante brillando bajo el implacable sol del Prona. Ponte detrás de mí, Padawan, dijo Loden. Protege a Erika. ¿Cómo? Pensó Bao. Eso es una nave estelar. Pero era obediente. A falta de más ideas, se plantó entre la nave Nihil y la mujer herida y echó mano a su espada láser. Loden cambió de postura, colocándose de perfil al avance de la nave. Tenía la rodilla delantera doblada y empuñaba la espada láser con ambas manos. Parecía un muro de duracero. Indestructible. Pero eso es una nave estelar, volvió a pensar Bao. Los Nihil dispararon una lluvia de descargas desde los láseres de su nave. La mayoría salieron desviados, una persona era un blanco muy pequeño para una nave estelar, pero otros fueron certeros. Loden Greatstorm rugió, un grito de guerra que resonó en los páramos desiertos de El Prona. Su espada láser brilló,
demasiado rápido para que Val entendiera lo que estaba haciendo, y las descargas láser salieron repelidas. Loden patinó un poco hacia atrás, levantando un polvo color óxido, y gruñó, como si le hubieran golpeado fuerte en el estómago con un mazo enorme y pesado. Cayó sobre sus rodillas y el filo de su espada se apagó, justo cuando la nave Nihil pasaba sobre sus cabezas. «Maestro», gritó Bao. «Estoy bien», dijo Loden. «Pero, creo que no puedo volver a hacerlo». Bell miró hacia arriba. La nave Nihil volvía para un segundo ataque. Activó su espada láser y su filo verde cobró vida con un zumbido. Se colocó de perfil a la nave. Dobló la rodilla delantera. Se convirtió en un muro que no dejaría pasar nada malo. Es imposible, pensó. Si Loden apenas ha podido. Quizá fuera imposible, pero no tenía elección. Bell se proyectó hacia la fuerza. Fuego láser desde las alturas. 5 disparos. Bao se preparó, mirando hacia su interior, no al cielo. Otro ruido, una explosión, como una tos, apagada. Eso ha sido. Levantó la cabeza justo para ver 2 vectores Jedi volando sobre la nave Nihil, que ahora soltaba humo negro desde uno de sus motores. Los vectores trazaron un giro increíblemente cerrado en una deriva de 2 naves y Bao vio, mientras viraban, que solo uno llevaba piloto. «Indeera», dijo Loden, levantándose con dificultades. «Por la luz, mira cómo vuela». Estupefacto, Bao entendió lo que estaba viendo. Indeera estaba pilotando las 2 naves. Algunas funciones de los vectores se podían operar remotamente con la fuerza, en casos de extrema emergencia, pero una cosa era operar y otra pilotar. Indeera estaba replicando los movimientos de su vector en la otra nave, una proeza de concentración que Val apenas podía concebir. Era espectacular. Los Nihil parecían más aterrorizados que impresionados. Su nave ascendió hacia cielo abierto, acelerando lentamente y dejando un rastro de humo. Los 2 vectores se prepararon para aterrizar cerca de Bao, Loden y Erika, menos suavemente de lo que podían, resbalando por el suelo antes de detenerse. Teniendo en cuenta lo que Indeera estaba haciendo, Bao no pensaba criticar nada. Las 2 cabinas se abrieron y asomó Indeera. «Vamos», gritó. «Podemos intentar atraparlos antes de que lleguen a la zona de acceso hiperespacial y hagan el salto». Loden se volvió hacia Bao. «Te llevaría conmigo, aprendiz, pero debes acompañar a Erika al puesto avanzado. Tenéis 2 acereros. Cuando llegues, llévala a la enfermería y, ya sé qué debo hacer, maestro», dijo Bao. No se sentía decepcionado, en realidad, pero sabía dónde sería más útil y no era acompañando a Areka Blath, lenta y cuidadosamente, de regreso a su puesto avanzado. «No sobrevivirá», dijo una voz. Bell y Loden se volvieron y vieron que Porter estaba allí, aparecido de la nada con Asqua al lado. Otro acerero esperaba cerca y el anciano Jedi estaba arrodillado junto a Erika, con una mano a cierta distancia sobre su cuerpo. «Es grave. Necesita tratamiento. Tendré que llevarla yo. Soy el mejor médico de los 4, con diferencia». Loden no perdió un instante. Los Nihil se alejaban por momentos. «Que la fuerza te acompañe, Porter», dijo. «Bell, sígueme». Echó a correr hacia el vector que esperaba. «Es hora de volar». Así concluimos este capítulo de La luz de los Jedi. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante historia tanto como yo disfruté narrándola. La fuerza nos conecta y su apoyo significa el mundo para Galaxia Sonora. Si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra comunidad galáctica. Suscríbanse, activen la campana y formen parte de cada nueva aventura en nuestro canal. No olviden dejar sus comentarios sobre qué otros mundos de Star Wars les gustaría explorar. Hasta el próximo capítulo y que la fuerza los guíe siempre.